En los rincones más oscuros de la Tierra, hay criaturas que no deberían existir. Algunos las llaman leyendas, otros, advertencias. Desde las gélidas aguas del Ártico hasta las selvas más impenetrables, acechan seres que desafían la lógica y se esconden en las sombras. Esta noche, nos adentraremos en el rastro del Wendigo, el rugido del Yeti, la silueta del Slenderman, y horrores que jamás querrías encontrar cara a cara. El Wendigo es una criatura que surge de las creencias de los pueblos algonquinos del norte de Estados Unidos y Canadá. Su nombre varía según la tribu: Windigo, Wendigo, Bitico, pero todos coinciden en algo: es una entidad maligna, asociada al invierno, a la oscuridad, al hambre. Se dice que el Wendigo alguna vez fue humano, pero al caer en la desesperación del hambre extrema, cometió el acto más prohibido, el canibalismo. Y fue entonces cuando su alma se corrompió, convirtiéndose en algo monstruoso. Los relatos lo describen como una criatura alta, delgada hasta los huesos, con ojos hundidos, piel pegada al esqueleto y en algunas versiones modernas, con astas de ciervo y un rostro deformado. Siempre hambriento, siempre buscando carne humana. Pero lo más aterrador del Wendigo no es su apariencia, sino lo que representa: la corrupción total del alma humana. En el invierno de 1878, en Alberta, Canadá, un hombre de la nación Cree llamado Swift Runner caminó hasta una comisaría, tambaleándose, hambriento, confundido. Había sobrevivido el invierno, pero a un precio impensable. Había asesinado y devorado a su esposa e hijos. Lo más perturbador es que había provisiones cerca. No era la necesidad. Era algo más profundo. ¿Estaba poseído? ¿O había perdido su humanidad por completo? Este caso dio origen a lo que algunos psiquiatras empezaron a llamar el síndrome Wendigo, una condición mental en la que una persona siente un deseo incontrolable por consumir carne humana, incluso cuando no hay necesidad. Aunque hoy en día este síndrome está en desuso y se considera un ejemplo de psicopatología cultural, el caso de Swift Runner sigue siendo una advertencia y una prueba escalofriante de que, bajo ciertas condiciones, el monstruo no necesita cuernos ni garras para manifestarse. El Wendigo ha traspasado las fronteras de la leyenda. Se ha infiltrado en nuestra cultura, en películas, series, videojuegos y novelas. En la serie Supernatural, aparece como un depredador imparable que acecha los bosques. En el videojuego Until Dawn, los Wendigos son el resultado de maldiciones ancestrales ligadas al canibalismo. Incluso en la serie Hannibal, el protagonista tiene visiones simbólicas de una criatura parecida a un Wendigo, que representa su propia naturaleza monstruosa. Cada versión cambia un poco los detalles, pero el corazón del mito permanece: una criatura que una vez fue humana, y que, al cruzar una línea, perdió para siempre su humanidad. Más allá del mito, el Wendigo representa algo más profundo. Es un símbolo del aislamiento extremo, del hambre que vuelve loco al hombre, de la avaricia que nunca se sacia. En muchas tradiciones orales, el Wendigo aparece como una advertencia, una historia para recordar los límites de lo humano. Una forma de enseñar a las nuevas generaciones que hay cosas peores que la muerte, como perder el alma. En psicología, el Wendigo se puede ver como una manifestación del otro interior, ese yo reprimido, salvaje, que sale cuando las reglas de la sociedad colapsan. En un sentido moderno, el Wendigo podría representar la adicción, la corrupción moral, el egoísmo sin freno, todo aquello que nos transforma en monstruos a pesar de seguir pareciendo humanos. Tal vez el Wendigo no existe como criatura física. Tal vez nunca existió. Pero en el corazón del bosque, en la mente quebrada de alguien que ha perdido toda esperanza, el Wendigo vive. No como un monstruo con astas, sino como una sombra que susurra: tienes hambre, toma lo que necesites y nadie lo sabrá. Y en ese momento, cuando se cruza esa línea, el Wendigo nace. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que es solo una leyenda? ¿Has sentido alguna vez que hay algo observándote entre los árboles, cuando todo está en silencio? Escríbelo en los comentarios, y si quieres que hablemos de otras entidades oscuras como el Skinwalker, el Draco o la Dama de Blanco, suscríbete y activa la campana. Hasta la próxima noche, y recuerda, si escuchas una voz en el bosque que te llama por tu nombre, no respondas. Podría ser el Wendigo.
¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad? ¿Que hay criaturas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar? Bienvenidos al aterrador mundo de la criptozoología, el estudio de animales ocultos que acechan en los márgenes de la realidad y la pesadilla. Desde el monstruo del lago Ness hasta el chupacabras, hoy destaparemos las historias, las evidencias y los horrores detrás de estas criaturas. Prepárate para un viaje al borde del miedo. Suscríbete y activa la campana para no perderte este escalofriante misterio. La criptozoología, del griego criptos, oculto, y zoología, estudio de animales, se dedica a investigar criaturas cuya existencia no ha sido confirmada por la ciencia. No hablamos de dragones o unicornios, sino de seres que podrían estar acechando en rincones remotos del planeta. El celacanto, un pez que se creía extinto hace millones de años, fue redescubierto en 1938. ¿Y si hay horrores aún mayores escondidos? Los criptozoólogos combinan ciencia, folclore y testimonios para buscar respuestas. Pero, ¿es esto ciencia o una cacería en el corazón del terror? Vamos a descubrirlo. Empecemos con el rey de los criptidos, Nessie, el monstruo del lago Ness. En Escocia, este lago profundo y turbio ha sido hogar de leyendas desde el siglo VI, cuando un monje reportó un encuentro con una bestia acuática. Pero fue en 1933 cuando Nessie se volvió famosa, gracias a una foto tomada por Hugh Gray que mostraba una criatura serpenteante. Desde entonces, hemos tenido cientos de avistamientos, fotos y videos, aunque muchos son borrosos o dudosos. En los años 70, se usaron sonares y submarinos para explorar el lago, y aunque encontraron formas grandes y móviles, nada concluyente. ¿Podría ser un plesiosaurio sobreviviente? ¿Un depredador de las profundidades? ¿O solo troncos flotando? Los escépticos dicen que la falta de fósiles y la ecología del lago hacen imposible que una criatura así viva allí. Pero los creyentes señalan que el océano sigue siendo un abismo de horrores, y Nessie podría ser solo la punta del iceberg. Volamos ahora a Puerto Rico, a mediados de los 90, cuando surge una criatura aterradora, el chupacabras. Su nombre significa chupacabras porque, según los testigos, atacaba ganado, especialmente cabras, y bebía su sangre, dejando solo pequeños agujeros en el cuello. Los primeros avistamientos describían un ser bípedo, de unos 1,2 metros, con espinas dorsales, ojos rojos y garras afiladas. En 1995, una ola de ataques en Puerto Rico y luego en México, Chile y el suroeste de Estados Unidos desató el pánico. Algunos creían que era un experimento genético escapado, otros, un demonio salido del infierno. La ciencia apunta a perros salvajes o coyotes con sarna, pero los testigos juran que lo que vieron era algo antinatural. Curiosamente, el chupacabra se convirtió en un ícono cultural, pero su sombra sigue aterrorizando. ¿Realidad o histeria colectiva? La respuesta acecha en la noche. Ahora subimos a las montañas y bosques para hablar de dos primos aterradores, el Yeti y Bigfoot. El Yeti, conocido como el hombre de las nieves, es una leyenda del Himalaya. Monjes tibetanos han hablado de él durante siglos, y en 1951, una expedición encontró huellas gigantes en la nieve. Bigfoot, por otro lado, acecha los bosques de Norteamérica, con miles de avistamientos desde los años 50. Ambos son descritos como humanoides, de 2 a 3 metros, cubiertos de pelo. Hay fotos, videos como el famoso clip de Patterson-Gimlin de 1967 y hasta supuestos pelos y heces. Los científicos dicen que podrían ser osos mal identificados o fraudes, pero los entusiastas creen que son depredadores prehistóricos, como el Gigantopithecus. Lo aterrador es que estas historias aparecen en culturas de todo el mundo. ¿Casualidad o una amenaza real? Dato curioso, en 2013, un análisis de ADN de supuestos pelos de Yeti encontró coincidencias con un oso polar antiguo. ¿Un descubrimiento o solo otro engaño? Si tuvieras que enfrentarte a Bigfoot o al Yeti, ¿dónde crees que te cazarían? Cuéntame en los comentarios. Entonces, ¿por qué nos obsesionamos con estas criaturas? La criptozoología no solo busca animales, busca los horrores que habitan lo desconocido. En un mundo donde la ciencia ha mapeado casi todo, los críptidos nos recuerdan que aún hay pesadillas por descubrir.
Son un puente entre el folclore y el terror, entre lo que vemos y lo que tememos. Estas historias reflejan nuestros miedos más profundos, el terror a lo que acecha en la oscuridad y la fascinación por lo que podría devorarnos. Ya sea Nessie, el chupacabras o Bigfoot, estas criaturas nos obligan a mirar al abismo y a preguntarnos qué nos mira de vuelta. Y así termina nuestro viaje por el mundo de la criptozoología, pero los horrores siguen ahí fuera, acechando. ¿Qué criatura te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Si quieres apoyar el canal, comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo terror. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde la niebla se aferra a la tierra como si ocultara algo o a alguien. Lugares donde la naturaleza guarda secretos demasiado antiguos para que el ser humano los comprenda. Uno de esos lugares es el pantano Escape Ore, en Carolina del Sur. Un terreno inhóspito, húmedo y cargado de leyendas. Allí, entre el croar de las ranas y el zumbido de los mosquitos, algo se mueve, algo que no debería existir. La historia se remonta al verano de 1988. Christopher Davis tenía 17 años. Como cualquier adolescente, quería independencia, trabajaba, salía con amigos y soñaba con tener su propio coche. Pero esa noche, su vida cambió para siempre. Venía de visitar a su novia. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando, conduciendo por una carretera oscura y solitaria cerca del pantano, una de las llantas del coche explotó. Detuvo el vehículo al borde del camino, encendió las luces de emergencia y salió para cambiarla. Mientras trabajaba en la rueda, el silencio se volvió pesado. No había grillos, no había viento, solo un zumbido lejano. Entonces lo oyó. Algo se arrastraba entre los árboles. Al principio pensó que era un ciervo, pero lo que emergió de la vegetación lo dejó helado. Era una figura bípeda, de más de 2 metros. Su piel, cubierta de escamas verdosas, parecía reptiliana. Sus ojos brillaban con un rojo antinatural. Llevaba garras afiladas y su cuerpo era musculoso. El joven quedó paralizado. La criatura emitió un sonido gutural y corrió hacia él. Christopher logró entrar al auto, pero la criatura se abalanzó sobre el capó, dejando marcas profundas en el metal. Golpeó el parabrisas, tratando de alcanzarlo. Aterrorizado, el joven arrancó a toda velocidad, mientras el monstruo se aferraba al vehículo durante algunos metros antes de soltarse. Cuando llegó a casa, temblando, su familia pensó que había tenido un accidente, pero al ver las marcas sobre el auto, comenzaron a creer. La historia de Christopher se esparció como fuego entre la maleza. Pronto, otros habitantes de Bishopville empezaron a hablar. Algunos aseguraron haber visto una criatura parecida días antes, rondando los sembradíos. Otros escuchaban gritos en la madrugada, como rugidos lejanos y húmedos. Un granjero local encontró a varios de sus animales muertos, con marcas de garras en el cuello. Una familia descubrió enormes huellas de 3 dedos cerca de su porche. Un hombre incluso afirmó haber disparado a algo en la oscuridad, algo que no cayó, pero chilló como un demonio herido. La policía comenzó a recibir tantos reportes que dedicaron patrullajes al pantano. Tomaron fotos de huellas, analizaron daños en vehículos, y aunque no encontraron a la criatura, sí confirmaron que algo o alguien estaba merodeando por la zona. La prensa local bautizó al monstruo como el hombre lagarto del pantano de Escape Ore. Y, como suele ocurrir con los buenos monstruos, la leyenda creció. Pero, ¿qué era esta criatura? ¿Un lagarto mutante? ¿Un experimento militar? ¿Un engaño colectivo? Los expertos se dividieron. Algunos biólogos afirmaron que no existía ningún animal nativo con esas características. Otros, más escépticos, aseguraban que los avistamientos eran producto de la sugestión, o incluso de un bromista disfrazado. Pero ninguno pudo explicar las huellas gigantes, los coches dañados ni el terror, palpable en los testigos. Años más tarde, teorías más radicales empezaron a circular. ¿Y si era una criatura críptica, como el chupacabras o el Bigfoot? ¿Y si se trataba de un ser interdimensional? Algunos hablaban de portales naturales abiertos en lugares con alta carga electromagnética, y Escape Ore cumplía con todos los requisitos. Otros apuntaban a lo militar, instalaciones secretas, experimentos con ADN,
mutaciones creadas por el hombre y luego abandonadas. Demasiado descabellado, decían algunos. Pero, ¿no lo era también la idea de un hombre lagarto? Con el tiempo, el fervor bajó, pero nunca desapareció del todo. Cada tanto, alguien asegura haberlo visto. Las tiendas del pueblo venden camisetas. Se hacen festivales. Incluso hay rutas turísticas que recorren los lugares del avistamiento original. Pero hay algo que el turismo no muestra: el miedo real. La sensación persistente de que algo habita ese pantano. Un guardabosques local, bajo anonimato, dijo una vez: no importa si crees o no, pero hay noches en que escuchas cosas que no son animales, cosas que no quieres volver a oír. Christopher Davis falleció años después en un incidente ajeno al caso, pero hasta el último día sostuvo su historia. Nunca la cambió, nunca pidió fama. Solo dijo: yo sé lo que vi, y desearía no haberlo visto. La historia del hombre lagarto no es solo una leyenda urbana. Es un espejo del miedo humano a lo desconocido, a aquello que escapa a la razón, a lo que se esconde, no en la oscuridad, sino en la frontera entre lo posible y lo imposible. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió en Escape Org. Tal vez sea solo un mito. O tal vez, bajo la superficie fangosa del pantano, aún se mueva algo, esperando la próxima noche sin luna para salir. Y si alguna vez conduces solo, por una carretera silenciosa del sur, y una de tus llantas revienta, no te bajes del coche, porque puede que algo te esté mirando desde el bosque. En el corazón de África, donde la selva lo cubre todo y los mapas aún esconden secretos, hay quienes aseguran que un ser gigantesco aún camina entre los árboles. Su nombre es Mokele Mbembe, y según muchos, no debería existir. Un dinosaurio olvidado por el tiempo. Un mito nacido de la imaginación. Hoy, nos adentramos en la jungla para descubrir la verdad. Mokele Mbembe, que en Lingala significa el que detiene los ríos, es una criatura descrita por las comunidades del Congo desde hace siglos. Los relatos de los pueblos Baka y Bantú hablan de un gigante acuático, con un cuerpo robusto, un cuello largo y una fuerza capaz de derribar árboles. Su hogar: los pantanos impenetrables de la cuenca del río Congo, un lugar donde el hombre apenas ha puesto un pie. Pero estas no son solo historias de fogata. Los misioneros europeos del siglo XVIII, como el francés Liévin Bonaventure Projard, documentaron encuentros con una criatura que no encajaba con ninguna especie conocida. En 1776, Projard escribió sobre huellas colosales y árboles arrancados, atribuidos a un monstruo que los nativos veneraban y temían. ¿Era Mokele Mbembe un recuerdo de los saurópodos, como el brontosaurio, que dominaron la Tierra hace millones de años? En las orillas del río Likowala, los pigmeos locales hablan de una criatura parecida a un elefante, pero con cuello largo, cola poderosa y un rugido que hace temblar los árboles. Lo han dibujado una y otra vez, y siempre parece lo mismo: un dinosaurio vivo. En 1909, el teniente Paul Grass reportó relatos de esta criatura. Décadas más tarde, exploradores alemanes, franceses y estadounidenses intentaron encontrarla. Uno de ellos fue Roy McCall, biólogo de la Universidad de Chicago. Tras viajar al Congo en los años 80, volvió convencido. Algo vive ahí. Algo grande. A lo largo del siglo XX, la leyenda de Mokele Mbembe atrajo a exploradores, científicos y aventureros. En 1980, el biólogo estadounidense Roy McCall lideró una expedición a la región de Likowala, en el Congo. No encontró al monstruo, pero regresó con testimonios escalofriantes, nativos que afirmaban haber visto a la criatura emergiendo de los ríos, con un cuello serpentino y un rugido que hacía temblar la selva. En 1981, otra expedición, esta vez encabezada por el criptozoólogo británico Jonathan Downes, capturó algo inesperado: un video borroso de una forma masiva moviéndose en el agua. ¿Un tronco? ¿Un
o algo más? Los análisis no fueron concluyentes, pero la fiebre por Mokele Mbembe creció. Incluso en 2001, la BBC reportó avistamientos de una criatura desconocida en los pantanos de la región. Cada testimonio, cada huella, alimentaba el misterio. No hay fotos claras, pero sí huellas, ramas quebradas, sonidos y miedo. Los nativos evitan ciertos ríos. Aseguran que Mokele Mbembe ataca las canoas si se acercan a su territorio. Algunos incluso afirman haberlo matado. Pero el cuerpo nunca aparece. Podría ser un dinosaurio que sobrevivió aislado en la selva, un nuevo tipo de reptil gigante aún sin clasificar, o una leyenda construida a lo largo de siglos. Algunos científicos lo descartan. Otros siguen buscando. La ciencia es escéptica. Los paleontólogos argumentan que un dinosaurio no podría sobrevivir en un ecosistema moderno, mucho menos pasar desapercibido. Los pantanos del Congo son vastos, sí, pero lo suficiente para ocultar a una criatura del tamaño de un elefante. Otros sugieren que Mokele Mbembe podría ser una especie desconocida de reptil gigante o incluso una interpretación errónea de animales como el rinoceronte o el cocodrilo. Sin embargo, el Congo sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Cada año, se descubren nuevas especies en sus selvas. ¿Por qué no podría Mokele Mbembe ser un último vestigio del Cretácico? Más allá de la ciencia, Mokele Mbembe es un símbolo. Para las comunidades del Congo, es un guardián de los ríos, un espíritu de la selva que protege su hogar. En la cultura popular, ha inspirado libros, documentales y hasta películas. Es un recordatorio de que, en un mundo donde creemos saberlo todo, aún hay misterios que nos desafían. Mokele Mbembe no es solo una criatura. Es la encarnación de lo desconocido, de la aventura, de la posibilidad de que lo imposible sea real. En un mundo cada vez más explorado, aún quedan sombras que no podemos explicar. ¿Y si el Mokele Mbembe realmente existe? ¿Qué más se esconde en las selvas del Congo? ¿Es un dinosaurio perdido? ¿Un mito que da vida a la selva? ¿O algo que aún no podemos comprender? Una cosa es segura, mientras la jungla guarde sus secretos, la leyenda de Mokele Mbembe seguirá viva, susurrando en los ríos, esperando a ser descubierta. Si te gustó el video, recuerda dar like y suscríbete para más terror y enigmas sin resolver. Nadie sabe con certeza de dónde vino. No tiene rostro, no tiene voz, pero su presencia se siente, en la niebla, en los susurros del bosque, en las historias que los niños murmuran al esconderse bajo las cobijas. Él es Slenderman, y lo que comenzó como una simple historia de internet, se convirtió en una pesadilla muy real. En junio de 2009, un foro en internet llamado Something Awful lanzó un concurso de edición fotográfica. El reto era simple: crear imágenes paranormales que parecieran reales. Un usuario llamado Eric Knudsen, bajo el alias Víctor Surge, compartió 2 fotografías en blanco y negro, donde niños jugaban mientras al fondo, en medio de la niebla, se alzaba una figura alta, delgada, con brazos anormalmente largos y un rostro completamente en blanco. Las acompañó de un texto escalofriante: todavía estamos recuperando los cuerpos. No se mostró rastro de las otras 2 fotografías tomadas el día, para uso interno. El público quedó fascinado. El personaje no solo era aterrador, era elegante, ambiguo, casi mitológico. Así nació Slenderman, una figura alta, vestida de traje, sin rostro, que acecha a niños y se oculta entre los árboles. Lo que empezó como un simple post se volvió un fenómeno global. Miles de usuarios comenzaron a crear relatos, videos y teorías. Slenderman se convirtió en una leyenda digital viva. En sitios como Creepypasta Wiki, 4chan y YouTube, aparecieron cientos de historias conectadas, como si el ente realmente existiera. En 2012, el videojuego Slender, de 8Pages, elevó su fama. El jugador se perdía en un bosque, perseguido por Slenderman.
mientras recogía hojas con dibujos infantiles y mensajes como "Don't look, it takes you". Pero lo que parecía solo entretenimiento, pronto se volvió más oscuro. El 31 de mayo de 2014, en Waukesha, Wisconsin, dos niñas de 12 años, Anissa Guay y Morgan Heiser, llevaron a su amiga Peyton Leutner a un bosque cercano. Allí, la apuñalaron 19 veces. ¿La razón? Según ellas, querían convertirse en acólitas de Slenderman y demostrarle su lealtad para que no dañara a sus familias. Peyton sobrevivió milagrosamente y logró arrastrarse hasta un camino donde fue rescatada. El caso conmocionó al mundo. Cómo una historia ficticia de Internet llevó a dos menores a intentar matar a su amiga. En los juicios posteriores, se descubrieron problemas de salud mental, pero el daño ya estaba hecho. Slenderman había escapado de la pantalla y manchado la realidad. ¿Por qué nos asusta Slenderman? ¿Qué lo hace tan perturbador? Muchos expertos en folclore digital comparan a Slenderman con figuras antiguas como el Coco, el hombre del saco o los fantasmas del bosque. Es un arquetipo moderno del miedo. Alto, sin rostro, omnipresente, imposible de entender. Un símbolo del peligro en lo desconocido. Pero lo más inquietante es su capacidad de mutar. Cada historia que alguien cuenta, cada imagen que alguien dibuja, lo alimenta, lo vuelve más real, al menos en nuestras mentes. En Veracruz, México, un joven relató haber visto a Slenderman en el bosque detrás de su escuela. Afirmó que lo observaba desde lejos, inmóvil, y que durante semanas soñó con él. Incluso, encontró dibujos de tentáculos en su cuaderno, aunque él no los recordaba haber hecho. Otro testimonio viene de una cámara de seguridad en Eslovenia. Una figura alta y oscura cruzó entre los árboles a medianoche. Las imágenes se volvieron virales, aunque nadie logró comprobar su autenticidad. Historias como estas se multiplican. Algunas son falsas, otras, exageradas. Pero todas comparten lo mismo. La idea de que hay algo ahí afuera, observando. Slenderman no nació en la antigüedad. No fue invocado en rituales ni es parte de mitologías ancestrales. Fue creado con un clic. Pero eso no lo hace menos real. Porque lo real no siempre se mide por lo tangible, sino por el miedo que sentimos cuando estamos solos, cuando el bosque susurra nuestro nombre, cuando algo nos observa desde la oscuridad, sin rostro, sin alma. Puedes cerrar este video, puedes apagar la pantalla, pero recuerda, Slenderman no necesita internet para encontrarte. Si este relato te puso los pelos de punta, suscríbete para más historias oscuras que no te dejarán dormir. Activa la campanita y únete a los que se atreven a mirar lo que otros prefieren ignorar. En las profundidades heladas de la Antártida, bajo casi 4 kilómetros de hielo, se encuentra uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta, el lago Basto. Un mundo acuático que ha permanecido aislado durante millones de años, guardando secretos que desafían nuestra comprensión de la vida. Pero hay algo más inquietante que el propio lago. Los científicos rusos, durante sus investigaciones en estas aguas prehistóricas, encontraron algo que no deberían haber encontrado: el organismo 46B, un organismo que ha desarrollado capacidades únicas para sobrevivir en condiciones extremas, donde la presión del agua es 350 veces mayor que al nivel del mar y las temperaturas están muy por debajo del punto de congelación. Imaginen un ser que ha evolucionado en total aislamiento durante 15 millones de años. El organismo 46B fue descubierto durante las perforaciones realizadas en 2012
En los primeros análisis, revelaron que se trataba de una forma de vida. Este organismo puede sobrevivir en un ambiente con niveles extremadamente altos de oxígeno, algo que sería letal para la mayoría de las formas de vida que conocemos. Además, ha desarrollado un sistema único para mantener su temperatura corporal en aguas que están prácticamente congeladas. Las muestras de agua del lago Vostok han revelado la presencia de otros microorganismos desconocidos, sugiriendo que existe todo un ecosistema único y aislado bajo el hielo antártico, única, completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Si formas de vida tan extraordinarias pueden existir en las condiciones extremas del lago Vostok, ¿qué otros tipos de vida podrían existir en lugares similares? El organismo 46b no es solo un microorganismo más, es una ventana a un mundo que creíamos imposible, un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida. ¿Podría esto darnos pistas sobre la posible existencia de vida en otros mundos helados, como Europa, la luna de Júpiter? Su ADN no coincidía con ninguna especie conocida en la Tierra. ¿Qué otros organismos extraordinarios esperan ser descubiertos? El lago Vostok y su misterioso habitante nos recuerdan que, incluso en nuestro propio planeta, existen mundos inexplorados y formas de vida que desafían nuestra comprensión de lo que es posible. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones en los rincones más misteriosos de la Tierra. Lo más fascinante es su capacidad de adaptación. Algunos científicos sugieren que podría ser un superviviente de una época anterior de la Tierra, cuando las condiciones del planeta eran completamente diferentes. Otros proponen que podría haberse originado a partir de material orgánico traído por meteorito, desarrollándose de forma única en este ambiente aislado. Pero lo que verdaderamente ha dejado perplejos a los científicos es su comportamiento. El organismo 46 me parece tener una forma de inteligencia primitiva, mostrando patrones de conducta que sugieren capacidad de aprendizaje y adaptación rápida. Algunos investigadores han reportado que puede cambiar su comportamiento según las condiciones de su entorno, algo extraordinario para un organismo microscópico. Las teorías sobre su origen son diversas. Lo más intrigante es que el organismo 46b podría no estar solo. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Los científicos continúan estudiando este enigmático organismo, pero cada respuesta que obtienen genera más preguntas. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre los límites de la vida y nos recuerda que la naturaleza siempre tiene formas de sorprender. Mientras los científicos continúan desentrañando los misterios del lago Vostok y sus habitantes, no podemos evitar preguntarnos ¿qué otros secretos guardan las profundidades heladas de nuestro planeta? Si te ha fascinado esta historia sobre los misterios que esconde nuestro planeta, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos sobre descubrimientos científicos sorprendentes. Quizás sigas creyendo que son mitos, pero recuerda, cada historia comienza con un testigo. Y si esta noche escuchas pasos, o un susurro detrás de ti, quizá ya sea demasiado tarde. Aquí termina el video, pero no el acecho.